Muy buenas tardes, les saluda Andrés Corrales Angulo, gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado y director de Educación Continua de la Universidad Continental. Estaré a cargo de la moderación del conversatorio sobre el libro Gobierno Electrónico, hacia una tecnología humana, democrática y transparente, de autoría de Jaime Honores Coronado, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Continental. Saludo a todas las personas conectadas en vivo, vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este evento respondiendo una breve encuesta al finalizar el mismo. En mi condición de representante de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, no puedo ocultar la satisfacción por la presentación de esta obra, que vincula dos dimensiones que nos son muy cercanas: la tecnología y la gestión pública. La Universidad Continental se siente muy cercana a la cuarta revolución industrial, consciente que su contexto, que ha empezado a hacerse presente en el país, requiere del desarrollo de competencias que permitan que las personas estén preparadas para adaptarse a este nuevo mundo, para aprovechar las oportunidades que presenta, pero también para prevenir sus riesgos. Competencias que son digitales, pero también las llamadas habilidades blandas, tal como ha señalado el Foro Económico Mundial en su reporte sobre el futuro del trabajo. Esta cercanía con la tecnología nos permitió hace más de 8 años empezar a impartir carreras universitarias a distancia y por supuesto ser de las primeras universidades en estar listas para enfrentar los retos de la pandemia y garantizar con calidad la continuidad del derecho a la educación superior de nuestros estudiantes. Por ello, también hemos sido la primera universidad en el Perú en obtener 5 estrellas en la categoría Aprendizaje en Línea del prestigioso ranking QS Stars. Y por otro lado, la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental ha sido y es líder en la formación de funcionarios públicos. Porque si queremos como universidad contribuir con la generación de impacto social positivo, entonces el Estado no nos puede ser ajeno. Independientemente de las distintas visiones ideológicas que podamos tener, es claro que el Estado tiene un rol fundamental para promover el desarrollo, para brindar mejores servicios públicos a la ciudadanía. Y en ello, la tecnología es crucial, justamente para esos mejores servicios, para ampliar las posibilidades, para acercar el gobierno a la ciudadanía, para cerrar brechas. La pandemia ha acelerado la transformación digital, ha reducido las resistencias hacia la tecnología de quienes no somos nativos digitales, aunque también ha desnudado nuestras carencias en ese ámbito, pero también ha permitido identificar los avances que hemos tenido. Y un libro como el de Jaime Honores aborda toda esta temática con solvencia. El propio subtítulo del libro nos ofrece pistas sobre su relevancia hacia una tecnología humana, democrática y transparente. No se trata de un libro solo sobre tecnología. Es un libro que, concibiendo la tecnología como un medio, la ubica dentro de coordenadas de ética, de servicio a la ciudadanía, de políticas públicas, en el marco de un Estado de Derecho en el siglo XXI. Justamente para ahondar en los aportes del libro es que surge este conversatorio. Y contaremos con la participación del propio autor, Jaime Honores Coronado, y de 2 panelistas, ambos muy destacados, de perspectivas diferentes, lo que por supuesto va a enriquecer el conversatorio. Me refiero a Maruska Chocobar Reyes y a Walter Curioso Vilches, a quien saludo y paso a presentar. El autor del libro, Jaime Honores Coronado, es gerente de tecnologías de información de Petroperú, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, fue director general de la Oficina General de Tecnologías de la Información en el Ministerio de Salud, jefe de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y director general de focalización en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con capacitación internacional en Gobierno Electrónico, Interoperabilidad y Transformación Digital por la OEA, Corea del Sur y el MIT.
Maruska Chocobar Reyes es secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Fue gerente de Educación de Microsoft Perú y de Alianza por la Educación de Microsoft para la región andina. Ha sido directora de vida escolar del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, del PRONAVEC y de la Dirección de Becas y Créditos del Minedu. Cuenta con acreditación internacional en el programa de e-learning de APEC, Corea, y en enseñanza para la comprensión en Y-World de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Walter Curioso Vilches es vicerrector de investigación de la Universidad Continental, consultor internacional en salud pública, telemedicina, telesalud y salud electrónica para la OPS, la CEPAL y el BID. Es miembro del Comité de Expertos en Salud Digital de la Organización Mundial de la Salud. Ex viceministro de Políticas y Evaluación Social del MIDIS. Fue director de Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCITEC. Es PhD en Informática Biomédica y máster en Salud Pública por la Universidad de Washington, Estados Unidos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Les doy un cordial saludo a todos ustedes. La dinámica que vamos a seguir esta tarde será contar en primer lugar con la presentación del libro Gobierno Electrónico, hacia una tecnología humana, democrática y transparente, a cargo de su autor, Jaime Honores, por espacio de 25 minutos. Y luego tendremos los comentarios de los panelistas, para luego finalmente dar pase a las preguntas de los participantes. Entonces, sin más preámbulo, daremos inicio a nuestro conversatorio, para lo cual cedo el uso de la palabra a Jaime Honores para que efectúe la presentación del libro. Adelante, Jaime. Ante todo, muchas gracias, Andrés, por este preámbulo, por la presentación. Agradezco también a los panelistas, tanto Walter como Maruja, por su apoyo y sus comentarios sobre este primer libro que la Universidad Continental y el Fondo Integral han tenido bien a publicar. Agradeciendo la participación de todas las personas que están en este conversatorio. Bueno, voy a pasar a la presentación. ¿A ver si se está viendo? ¿Sí? Sí. Vamos a hablar de tres temas importantes, ¿no? Primero, el tema del gobierno electrónico, interoperabilidad y algunos casos de éxito al respecto, ¿no? Cuando hablamos de gobierno electrónico, la pregunta sería, ¿por qué un libro sobre gobierno electrónico, ¿no? Y ahí hay unos aspectos que me gustaría compartir con todos ustedes, ¿no? Primero, una experiencia personal, ¿no? Una cosa era el profesional o Jaime Honores como un ingeniero de computación y sistemas, de repente con una maestría en administración de negocios, pero luego de aprender gobierno electrónico, ¿no? Realmente muchas cosas cambiaron mi enfoque profesional y mi enfoque personal. Primero porque cuando uno aprende gobierno electrónico se da cuenta que la tecnología no es lo más importante. Cuando uno se forma como ingeniero de sistemas, tiene inicialmente un gran sesgo tecnológico. La tecnología a veces la pone primero, y muchas veces el interés personal por aprender la tecnología vanguardia, lo último que ha salido, ¿no? Que a veces no se enfoca realmente en la necesidad de la organización o del usuario, ¿no? Eso es lo que te da cuando uno aprende gobierno electrónico. Uno se centra en aspectos de gestión, básicamente, donde lo más importante no es la tecnología, sino el ciudadano, donde la tecnología es una herramienta, es un mecanismo, es un medio, es un instrumento, pero no es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces el sesgo tecnológico uno lo comienza a dejar de lado y comienza a enfocar, ¿no? La importancia de servir mejor al ciudadano. Y ese concepto de gobierno electrónico es el principio de muchas cosas que han venido luego. Ya hemos hablado de gobierno. Se habla o se ha venido hablando de otros conceptos: gobierno abierto, gobierno digital, interoperabilidad, información digital, ¿no? Yo creo que la madre de este concepto es el gobierno electrónico, ¿no? Y eso como experiencia personal, ¿no? Eso también nos lleva a tener un cambio de paradigmas. El paradigma, la creencia, el dogma, es tener siempre un concepto de que este es un tema para ingenieros, para gente de sistemas, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad y el honor de ser jefe de la ONGI del PCM, ¿no? En mi gestión y se continuó en otras gestiones, hicimos toda una campaña por sensibilizar y evangelizar a los servidores públicos a nivel nacional, ¿no? Viajamos casi todo el país dando charlas, seminarios, ¿no? Sobre conceptos de gobierno electrónico, interoperabilidad, ¿no? A diferentes funcionarios y servidores públicos de gobiernos regionales y locales. Y más de una vez me tocaba conversar con un alcalde, con un presidente de gobierno regional,
Y me decía, usted de Longeí, ¿no, ingeniero? Un ratito, venga mi jefe de cómputo. Entendían que el gobierno electrónico tiene que ver necesariamente con cómputo, con redes, con sistemas de información, no lo vieron como un enfoque de gestión pública, ¿no? Ese concepto lo que quiere, que si quieres, en este libro vean, van a encontrar muchas definiciones de diferentes enfoques, ¿no? Y lo que se busca al final es que entiendan que el gobierno electrónico debe ser una obligación que el sector público debería dar a todos los ciudadanos, ¿no? Es un derecho que todos los ciudadanos deberían exigir a sus autoridades, tener mejores servicios, para eso tener como aliados a la tecnología de información y comunicación. Otro motivo también es reconocer al personal, ¿no? A diario, las oficinas de tecnología, información, comunicación, el sector público sacan soluciones para dar un mejor servicio al ciudadano, muchas veces al trabajador mismo, al empleado público, o la interacción con otras entidades públicas o empresas privadas, ¿no? Y todas ellas son soluciones de gobierno electrónico. Pero pocas veces encontramos que los jefes reconocen esa labor, ¿no? Hoy día mismo todos estamos en un trabajo remoto, estamos trabajando remotamente, estamos estudiando virtualmente. Todo eso se debe gracias a que hay gente, tecnología, información y comunicación detrás bambalinas, trabajando muchas veces sol a sombra, para que todos los usuarios no tengan problemas en su conectividad, interactuar con las herramientas, con las soluciones, ¿no? Las soluciones de gobierno electrónico que se implementan, los profesionales de las TICs es muy importante, creo que es hora de reconocerlo. Obviamente también la motivación docente, ¿no? Cuando yo dejé de ser jefe de Longeí el año 2011, cuando hubo cambio de gobierno, la Universidad Continental tuvo la iniciativa de buscarme. Yo me acuerdo que en esa época fui a Tarapoto a trabajar por unos meses, ¿no? Cambiando de aire después de ese estrés de trabajar en PCM. Y me buscaron insistentemente hasta llamar a un teléfono de familia y me ubicaron, y desde ahí ya creo que han pasado 12 años que estoy enseñando en la Universidad Continental. Qué mejor que devolver esa confianza, ese apoyo a través de un material académico para todos los alumnos, ¿no? Por esas son las razones del gobierno electrónico, de un libro de gobierno electrónico, también del título, ¿no? Hacia una tecnología humana, democrática, transparente, ¿no? Ahí citando siempre a nuestro poeta César Vallejo, que decía, todo acto genial viene del pueblo y va hacia él, ¿no? Y eso implica, primero, de que los versos de César Vallejo siempre tienen como punto de partida y de llegada la esencia humana, ¿no? Todo acto y esfuerzo material que hagamos siempre debe redundar, siempre debe buscar el bienestar de la colectividad humana. Esa debe ser la meta, eso también se debe hacer también de manera democrática, transparente. Eso es lo que se busca en este libro, no que sea un cúmulo de conceptos tecnológicos, que no lo entienda solamente la gente de sistemas o la gente vinculada a tecnología, sino cualquier persona, cualquier ciudadano va a encontrar diferentes conceptos de gobierno electrónico y va a poder identificarse con ello. Al final lo único que va a encontrar o lo que puede lograr es entender que es algo que como ciudadano él merece. El ciudadano, que el gobierno local, el gobierno regional, el poder ejecutivo, cualquier ministerio, cualquier entidad pública entienda mejor. Para eso lo puede hacer usando hoy día la tecnología de información y comunicación. Para eso hay que entender claro que hay que romper paradigmas, ¿no? Credos, ¿no? O algunos dogmas que tenemos, donde se pensaba que el foco de la gestión es el gobierno. Y acá hay un error en el gráfico, me disculpan, el color verde abajo debe decir el gobierno, y en el color rojo debería ser ciudadano. Bueno, generalmente y tradicionalmente se ha entendido que el gobierno es el foco principal de la gestión, ¿no? El gobierno con su ministerio, con sus entidades públicas, giraban en torno a ellos siempre. El ministerio decía, esto va a demorar 20 días y va a costar tanto, y todos decíamos, sí señor. El gobierno local, el gobierno regional igual decía, este trámite, este proceso va a ser así, y todos decíamos, sí señor, ¿no? Y así hemos vivido durante muchas décadas con este enfoque donde el principal foco de la gestión ha sido las entidades públicas. Pero cuando nacen las TICs, cuando las TICs comienzan a tener protagonismo, primero en el sector privado y luego en el sector público, luego en la interacción público-ciudadano, sector público, empresa privada y ciudadano, hay una transformación de esa relación a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Esa relación Estado, ciudadano, empresa se reinventa. Y el foco ya no es
entidad pública, sino el foco es el ciudadano que nace, que va creciendo, que se va a educar, que va a requerir trabajar. En algún momento toma la decisión también de casarse, ¿no? De tener hijos. Obviamente también ahí los problemas crecen, ¿no? Las necesidades también. Los hijos también crecen, estudian, ¿no? Van avanzando por ahí, mal el matrimonio, se divorcian, se vuelven a casar, ¿no? Más hijos, ¿no? Llega el momento de jubilarse, la pensión, para quién es la pensión, el señor se muere, le queda la jubilación. Las diferentes necesidades, etapas de la vida de un ser humano, de un ciudadano. El gobierno lo que debería proponer siempre es tratar de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, las principales necesidades básicas de los ciudadanos, usando tecnología de información y comunicación. Para eso se requiere, más que nunca, también adecuados niveles de conectividad. Este gráfico justamente lo que quiere decir es que el foco principal de la gestión pública, el principal interés de todo servidor público y funcionario público es servir bien al ciudadano, ¿no? Para eso, bueno, vamos a encontrar algunos tipos de gobierno electrónico, ¿no? Vamos a encontrar que en el camino el gobierno va a interactuar con ciudadanos, va a interactuar con empleados públicos, que son los que forman parte de su staff, ¿no? Va a interactuar con otras entidades públicas y van a interactuar con empresas privadas. Y dependiendo con quién interactúe, vamos a encontrar diferentes tipos de gobierno electrónico. Cuando el público objetivo es el ciudadano, un ciudadano común y corriente, un ciudadano de a pie, el tipo de gobierno es gobierno ciudadano, ¿no? Este concepto de gobierno electrónico viene de e-government en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Al Gore, fue uno de los primeros funcionarios que impugnaban estos conceptos. Al Gore no se hizo conocido justamente por gobierno electrónico, sino porque se dedicó al tema de cambio climático, y muchos de nosotros los hemos escuchado en algunas charlas, ¿no? Pero también se metió en política, postuló para presidente contra Bush hijo, justamente peleó, perdió justamente por un tema del voto electrónico. Bueno, ahí viene la terminología e-government o electronic government, gobierno electrónico. Y ahí se definen 4 tipos de gobierno electrónico. Cuando interactuamos con gobierno, el ciudadano, entidad pública, el ciudadano, y buscamos dar servicios, información al ciudadano, estamos hablando del tipo gobierno ciudadano, lo que los gringos dicen G2C, Government to Citizen. Gobierno ciudadano G2C le escriben ellos, porque el 2 se pronuncia como T. Cuando hacemos, por ejemplo, un sistema de trámite documentario con firma digital, cuando le damos un código a un ciudadano para que él pueda luego hacer un seguimiento a su trámite, a su documento, a su proceso, estamos hablando de un servicio, de una solución de gobierno electrónico, gobierno ciudadano. Por ejemplo, el Certijoven, por ejemplo, el carnet de vacunación, son servicios de gobierno, son soluciones de gobierno electrónico dirigido básicamente al usuario final, que es el ciudadano. Cuando hablamos de los empleados públicos, los que sirven al Estado, estamos hablando del tipo gobierno empleado, o government to employee, G2E, ¿no? Por ejemplo, cuando sacamos una intranet para que el empleado público de una entidad esté informado de las nuevas normas, directivas, algunas políticas, ¿no? Y eso lo reemplazamos por evitar reuniones que muchas veces son poco fructíferas, y hacemos que toda esta información esté en un portal, en una intranet, donde solamente puedan entrar los empleados de esa institución. Igualmente podemos hacer cursos a distancia, podemos hacer algún curso de inducción, todo siempre teniendo como público objetivo al empleado público. Cuando hablamos de darle mejores servicios a una empresa privada, estamos hablando del B2B o Government to Business o gobierno a empresa. Por ahí ustedes habrán escuchado del SEACE, que es el Sistema Electrónico de Dotaciones y Adquisiciones del Estado, ¿no? El SEACE portal donde la empresa privada encuentra información para poder negociar, vender al Estado bienes, servicios, ¿no? De una manera obviamente válida, formal y transparente, y encuentra en ese portal, esa solución, ¿no? Toda la información para poder hacerlo, ¿no? Ese es el tipo gobierno-empresa, G2B. Y finalmente, cuando 2 o más entidades públicas interactúan entre ellas, ¿no? Por ejemplo, un gobierno local con un gobierno regional con gobierno local, el poder ejecutivo con gobiernos regionales o locales, ¿no? Estamos hablando de gobierno, G2G, ¿no? Viene de government to government. Ahí, por ejemplo, el CIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera, del MEF, o el SIGAMEF, el AIRS, son aplicativos que el MEF ha implementado y que luego lo hace que se implementen en todo el país, en todas las entidades públicas, y a través de ello nosotros podemos tener una foto
nacional en el aspecto económico, financiero, permite justamente estos beneficios que hay en este tipo de gobierno electrónico. Entonces tenemos estos 4 tipos. Obviamente que más valor va a tener para todos ustedes va a ser el primero, gobierno ciudadano. Y eso de ahí se desprende luego, Maruja seguro lo comentará cuando hablamos de gobierno digital, ¿no? Porque unamos que el gobierno se modernice, utilice la tecnología, pero siempre generando valor público. El ciudadano le dé valor. De repente para un ciudadano no es importante que haya un intranet, que haya un buen sistema de planillas, porque es algo que no repercute directamente en el ciudadano. Pero sí de repente un buen sistema de trámite, un buen sistema de pagos en línea, etcétera, etcétera. Alguna fase de gobierno electrónico, obviamente no siempre podemos ir a la fase moderna, la más compleja, porque a veces toma tiempo, pero podemos ir gradualmente si queremos, ¿no? Y también podemos ir a una fase más agresiva, dependiendo de la visión, de los recursos que tenga cada entidad pública, ¿no? La más inicial es la fase presencial, donde uno publica información básica, ¿no? Hay algunos autores que dicen que no vale como fase, pero la mayoría dice que sí, ¿no? Cuando yo saco una página web, publico información muy básica de una entidad pública, el organigrama, el MOF, el CAF y algunos documentos normativos, algunas notas informativas, notas de prensa, ya estoy teniendo presencia en Internet, ya tengo una página web, ya tengo un sitio donde la gente pueda enterarse de mi entidad pública, ya estoy en una fase de presencia. Pero cuando ya nosotros ponemos canales de interacción con el ciudadano, con el usuario final, llámese un correo electrónico, llámese un formulario en línea, llámese un chatbot, por ejemplo, ya estamos en una fase de interacción de la persona, ingresa a este portal, a esta página de la entidad pública, puede interactuar, puede consultarle a la entidad pública y puede recibir una respuesta. Cuando hablamos de transacción ya es una etapa más avanzada, donde obviamente uno puede incluso completar un trámite solamente usando la tecnología, solamente usando el mismo portal, la misma aplicación. Una aplicación web, una aplicación móvil, las que hay hoy día en los celulares, ¿no? Un ejemplo de transacción donde uno puede hacer un pago en línea, por ejemplo, sin ir al banco, sin ir a la oficina, o haciéndolo de la misma aplicación. Y la última y más avanzada es la de transformación, donde obviamente las estructuras, los procesos se cambian, se rediseña, la experiencia toma mayor valor. Lo que se busca no solamente es pasar el proceso tal como se da de manera presencial cuando uno va a una oficina, sino obviamente revisar el proceso, rediseñarlo, optimizarlo y adecuarlo a este nuevo escenario, a este nuevo contexto virtual, de tal forma que la experiencia del cliente, del ciudadano, del usuario, sea lo más óptima posible. Estas son las 4 fases que encontramos cuando nos embarcamos en un proyecto de gobierno electrónico. Luego tenemos un concepto muy importante para el desarrollo de gobierno electrónico, que se llama interoperabilidad. Es una palabra media trabalingüística, pero justamente viene de que encontramos, y acá lo ven en la gráfica, varios equipos de diferentes tamaños, de diferentes marcas, con diferentes software, ¿no? Muchas veces ha sido el obstáculo principal para yo compartir información, una aplicación entre una entidad pública. No, yo tengo Oracle, tienes Microsoft y no podemos conversar. Este tipo es un AS400 y el mío es un Data General, no podemos conversar, ¿no? Un tema de marca de equipo, un problema de marca de software. Y eso ha sido un obstáculo durante años para poder integrar, para poder compartir información. El gran perjudicado siempre ha sido el ciudadano, puesto que, digamos que ir de mes en partes, a tramitar un papel, un documento. Y eso realmente en estas épocas no se puede permitir. La tecnología hoy día permite que podamos, ¿no?, interoperar, compartir información, compartir bases de datos, aplicaciones. El concepto de interoperabilidad juega un rol importante. De repente no es el escenario ideal, ¿no? El escenario ideal es tener toda una arquitectura empresarial donde podamos tener toda la información integrada, ordenarnos, y que toda la información pueda ser compartida por las diferentes entidades públicas y dar un mejor servicio al ciudadano. Por ejemplo, cuando alguien va a crear una empresa, ¿no?, no interactúa con varios actores, con su abogado, con el notario, con RENIE, con SUNAT, con SUNAR. Si ese proceso no está integrado, si no hay una interoperabilidad detrás de eso, ¿no? El ciudadano tiene que estar yendo a meses partes haciendo diferentes trámites, buscando un papel, otro papel, otro papel. Y eso, en vez de que el ciudadano esté mendigando un papel, en vez de que el ciudadano esté viajando, gastando dinero
una mototaxi, un taxi, un micro, caminando simplemente, ¿no? Genera costo, genera pérdida de los hombres, ¿no? Que debe viajar es el dato, no la persona. Entonces los tiempos se deben ver básicamente para que el dato viaje, no la persona perdiendo tiempo. La interoperabilidad justamente permite eso, ¿no? Y hoy día ya con los sistemas abiertos, con el Internet, ya podemos nosotros hablar de servicios web, donde podemos ser en algún momento proveedores de información y otras entidades ser consumidores de esa información. Ustedes por ahora, por ejemplo, cuando van a una entidad pública o cuando ingresan a una aplicación web o móvil, de un servicio público, generalmente le piden su DNI y con eso ustedes pueden ya hacer sus trámites. A nadie le piden DNI físico, ¿no? A nadie le piden que traiga una copia de su DNI, es así ya mínimo, ya desapareció esos requisitos. ¿Por qué? Porque ya todos se interoperan con René. En el DNI, ese dato viaja de Internet, llega a René, René te devuelve todos los datos de identificación, y contra eso se pueden hacer algunos procesos de trámite. Entonces es importante este concepto, ¿no? Interoperabilidad, ¿no? Tiene dos principios básicos, uno se llama simplificación registral, otro se llama ventanilla única, ¿no? Que son la clave para que la interoperabilidad se implemente de una manera adecuada. Cuando hablamos de simplificación registral, justamente viene el nombre simplificar. Si yo di el dato a una entidad pública, no tengo que darlo otra vez, no tengo que dar el dato 2 veces. Por ejemplo, yo fui a RENIEC y di todo mi dato de identificación, tengo que volver a dárselo a las demás entidades. Y eso es lo que pasaba antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Usted se iba a una municipalidad, por ejemplo, tenía aquí folder Manila y 20 copias de nivel electoral, ¿no? Si no, no tenías, de la esquina te cobraba 2 soles cada copia. Ese es un tema de corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque no había interoperabilidad, no había el tema de Internet, todos era el papel el clásico papel. Hoy día, con estos avances de gobierno electrónico, de interoperabilidad, de cero papel, lo que se busca justamente es eso. Si tú has dado un dato a una entidad, las demás entidades deben interoperar con la entidad a conseguir el dato. Por ejemplo, si yo di mis datos, nombres, apellidos, di mi dirección, ¿no? Estado civil, varias cosas más, los datos de identidad, de una u otra entidad lo quisiera tener, obviamente va a tener que interoperar con RENIEC. Si yo tengo una empresa y le he creado, y tengo trabajadores, tengo un número de RUT, una dirección, un teléfono, quieren enterarse sobre esa empresa, van a ir al Sonar seguro, interoperar, poder tener esa información. Esa es la simplificación digital, que no tengamos que dar a cada rato los datos de diferentes entidades, presentar expedientes físicos en cada una de ellas, sino que las entidades, a través de la tecnología, a través de la conectividad, a través de poder compartir información, datos, aplicaciones, puedan lograr esa información y no tengamos los ciudadanos que están mendigando un papel en esa parte. Por ejemplo, si se va a dar el caso que ustedes sí tienen que ir nuevamente, pero tienen que actualizar alguna información. Si yo antes vivía en Los Olivos y ahora me mudo a San Miguel, obviamente tengo que ir a la misma entidad, a RENIEC, actualizar mi dirección, de tal forma que una vez que está actualizada, todo lo demás se entiende. Que por ahí ustedes cambian de estado civil, ¿no? De soltero codiciado pasan a casado resignado, bueno, tienen que ir también a actualizar su estado civil, ¿no? Si por ahí también cambian de casado, cuarentena, a viudo, buscando repechaje, cualquier cambio de identificación que ustedes puedan tener, lo hacen en RENIEC o también con su empresa, ¿no? Tienen un dato en su empresa, cambia el gerente, cambia algún socio, a SUNAT y lo cambia, y luego cuando haya una interoperabilidad con SUNAT, esa información va a estar ya reflejada. Siempre esa entidad, la rectora, va a tener el dato más actualizado y todo lo demás que interoperen van a poder tener justamente. Finalmente, la ventanilla única, ¿no? La complejidad del Estado no se debe trasladar al ciudadano. El ciudadano podría dejar un pedido, por ejemplo, en una comisaría, y recoger el resultado de un hospital. Obviamente eso todavía no se puede dar por nuestro nivel de conectividad. Pero a eso debemos ir, tener una ventanilla única. Hoy día tenemos algunas ventanillas sectoriales. La ventanilla única de comercio exterior, tenemos por ahí la ventanilla única de empleo y así algunas más que se han ido dando. A través de la plataforma de interoperabilidad del Estado vamos a poder nosotros compartir aplicaciones, ¿no? Las entidades en algún momento proveen información, en algún momento consumen, y eso va a permitir que se pueda compartir información entre entidades y que los ciudadanos puedan, a través de la PIDE, lograr información, ¿no? Por ejemplo, el CERTIJoven, que hablaba, que lo mencioné hace un tiempo,
permite justamente eso, que yo pueda tener un documento con diferentes datos de diferentes entidades públicas en un solo documento. Lo que buscamos al final es que a través de esta plataforma de titular del Estado, las entidades puedan publicar sus datos, su información, sus aplicaciones, y un ciudadano de cualquier terminal, sea un kiosco, un MIPE, una PC, una laptop, ¿no? O a través de un call center pueda tener esa información sin tener que ir a la entidad pública, ¿no? Tenemos muchos casos de éxito al respecto. SUNAT sacó la alerta registral para evitar que la gente, las personas roben, alquilen propiedades sin autorización. Salió la plataforma virtual multiservicio de RANIE, que eso con los cajeros puede sacar su partida de nacimiento, partida de matrimonio, partida de adopción. Se hace, que les hablaba que es importante, donde la empresa privada puede hacer negocios con el Estado, tiene toda la información a la mano. Puede tener un comercio exterior donde junta importadores, exportadores, transportistas, puertos, aeropuertos, para todo el tema de importación y exportación por Libera Misetur. El registro de trabajadores de construcción civil, que lo hizo de trabajo para el tema de reducir la criminalidad a la hora de hacer obras, ¿no? El registro peruano de estudios clínicos, que también se ha hecho el INS, ¿no? Esta aplicación web de Su Salud Contigo, donde encontramos información de los establecimientos de salud que lo sacó Su Salud. La PIDE, la PCM, que es la plataforma de del Estado, ¿no? La plataforma Rapagro.pe del Banco Nación, que ustedes por ahí muchos lo usan para pagar algunos servicios públicos. El Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, que también hizo INDECI para el tema de manejo de emergencias, ¿no? El Sistema Integrado de Electrónico de Empadronamiento, para el tema de tener una clasificación socioeconómica y sobre eso tener algún apoyo del Estado a través de un programa social, que es el Certijoven, que es un único documento de un joven puede sacar 18 a 29 años y va a tener su dato de identificación, su trayectoria educativa, su trayectoria laboral, etcétera, ¿no? También salió el Certi Adulto para personas de 30 a 65 años, ¿no? También lo sacó el MTP, con ayuda de la Secretaría de Gobierno Digital. Y finalmente, bueno, entender que nuestro país, ¿no? Lo vemos como una gran patria grande, pero mucho también lo vemos como una patria jurídica, una patria espiritual, una patria artística, ¿no? Ya hablamos ahora de tener una patria tecnológica. La patria tecnológica todavía no se define los límites, ¿no? Pero en ese diseño deberíamos tener claro, ¿no? De que debemos tener como meta principal dar un mejor servicio al ciudadano. Y sobre eso, ¿no? Debemos proponer tanto servidores públicos como ciudadanos a tener una patria segura, una patria con respeto, donde todos, al margen de nuestras diferencias, de cualquier tipo nos respetemos, pensamos en tener un país mejor. Vamos a decir, como decía José María Arguedas, vivir todas las partes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu excelente presentación, que también nos estimula a todos los participantes a leer el libro. Bueno, yo ya lo hice y lo recomiendo mucho. A propósito, a los participantes pueden ir redactando sus preguntas y comentarios en el chat del Zoom. Ahora daremos inicio a la ronda de comentarios a cargo de nuestros panelistas. Vamos a iniciar con Maruska Chocobar por el lapso de 15 minutos. Adelante, Maruska. Muchísimas gracias, Andrés. En primer lugar, como comentaba al iniciar este seminario, de verdad, mucha emoción con ver cómo es que este tema del gobierno digital, del gobierno electrónico, está comenzando a calar en la academia, ¿no? Cómo es que poco a poco estos conceptos vienen a incorporarse en lo que ya definitivamente se convierte en la transversalización del uso de las tecnologías en favor del desarrollo del país. Y aquí, básicamente, algunos comentarios sobre lo que ha presentado Jaime. Primero, Jaime, mis sinceras felicitaciones y también un agradecimiento a la Universidad Continental por la invitación de poder comentar este libro que, como bien conversábamos tiempo atrás, ha tomado su tiempo, ¿no? Y no es sencillo tampoco documentar, y es necesario, pero no es tan sencillo documentar toda la experiencia de lo que tú has venido liderando todos estos años en cuanto al impulso del gobierno electrónico. ¿Qué deberíamos nosotros ir mirando sobre la base de lo que se construye en este libro y una proyección que puede resumir aquello en lo que todos los que estamos y todas las personas que estamos conectadas aquí pudiéramos centrar nuestra atención? Y es, miren,
hay un video del Foro Económico Mundial sobre esta iniciativa que se lanzó a finales del 2020 de las naciones digitales, ¿no? O sea, los países digitales, los gobiernos digitales, los estados digitales, las naciones digitales. Y hay lo pueden encontrar en YouTube, este video casi siempre lo presento cuando hay foros de esta naturaleza, pero hay una parte en la que una de las personas que participa dice, ellos se refiere no a la ciudadanía tiene el derecho y nosotros tenemos la obligación. ¿La obligación de qué? De llevar adelante todo un impulso alrededor de la transversalización de las tecnologías digitales en el Estado, también alrededor del impulso de lo que involucra el impacto en la vida de las personas, de poder prestar servicios digitales, tanto públicos como privados, y tenemos esta obligación de hacer esto más sencillo, la regulación, el llevar adelante esquemas de interoperabilidad, como ha comentado Jaime, y también esquemas que permitan que para la ciudadanía esto sea más fácil de consumir, es decir, servicios digitales accesibles, plataformas digitales que se puedan consumir de manera fácil en los celulares, y de alguna manera garantizar este acceso al entorno digital. Entonces la ciudadanía tiene el derecho y nosotros tenemos la obligación. Recientemente hemos ya reglamentado el Sistema Nacional de Transformación Digital, que toma como eje central a la ciudadanía y sus deberes y derechos para ser ejercidos en entornos digitales seguros. Como bien ha comentado Jaime, necesitamos transformar el servicio público, que bueno con tecnología, transformar el servicio público para servir mejor a las personas. ¿Qué otra reflexión? Entonces, la primera reflexión es, nosotros nos debemos como servidores públicos a la tarea de transformar este servicio público en favor de las personas y al mismo tiempo integrarlo dentro de una mirada mucho más holística con respecto al Sistema Nacional de Transformación Digital. Una siguiente reflexión pasa por cómo ha evolucionado el gobierno electrónico hacia el gobierno digital y hacia la transformación digital hoy en nuestro país. El primer tema, hablábamos de gobierno electrónico durante mucho tiempo, se hicieron una serie de esfuerzos, bien comentaba Jaime cuando lideró la ONGI, grandes pasos alrededor de, por ejemplo, toda la ley de firmas y certificados digitales, todo el impulso de la interoperabilidad, la construcción de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, y cómo es que estos servicios cada vez se hacían más electrónicos, todo un impulso de SUNAT, los ejemplos que se han puesto el Ministerio de Trabajo, etcétera. Esto, a finales del 2016, comienza a tener una mirada hacia la incorporación del Perú a la OCDE y se transforma del gobierno electrónico al gobierno digital, básicamente porque necesitábamos todos, y lo seguimos necesitando así, ¿no? Y es una invitación que hago a todas las personas que están conectadas, a pensar en que la tecnología tiene que servir a las personas, ¿no? O sea, nosotros desplegamos tecnología para transformar la vida de las personas, para generar bienestar social y económico, para generar desarrollo, crecimiento. Entonces, el gobierno electrónico se transforma hacia poner lo electrónico al servicio de las personas y comenzamos a hablar de gobierno digital. ¿Cómo es que nosotros hemos ido evolucionando entonces en el Perú? Se aprueba la ley de gobierno digital a mediados del 2018, se reglamentó recientemente, bueno, el año pasado ya la ley de gobierno digital, estamos trabajando en impulsar aquello que está escrito para que se haga realidad en cada una de las entidades públicas y avanzamos en gobierno digital. El gobierno digital, de acuerdo a la ley, involucra la interoperabilidad, que bien ha comentado Jaime, en la gobernanza de datos, la seguridad digital, la arquitectura digital, los servicios digitales para las personas y la identidad digital. Sobre esta base seguimos avanzando y seguimos avanzando ya hacia un esquema que mira de manera más holística el siguiente nivel. Y el siguiente nivel es la transformación digital. Como bien se ha comentado en la presentación del libro, ya la transformación digital involucra más que solo el gobierno digital relacionado a la transformación digital del Estado. Entonces, hoy en el Perú existe ya una ley, el decreto de urgencia 006, que define la transformación digital como el proceso continuo, disruptivo, estratégico, de cambio cultural, importantísimo, ¿no? Porque acá el rol, como bien se presenta en el libro, el rol de las personas es para recibir los servicios públicos, pero también para brindarlos, ¿no? O sea, para ejercer esa transformación del servicio público para poder atender
y servir mejor a las personas. Entonces es el cambio, y de cambio cultural que se basa en dos grandes como líneas, ¿no? La utilización de las tecnologías digitales y los datos. ¿Para qué? Para generar efectos de valor, para generar efectos de valor social, económico y de desarrollo para las personas. Entonces, al tener un gran paraguas de la transformación digital, ya comenzamos a involucrar temas como cuáles, y esto está aprobado en el Decreto Supremo 164, que se basa en la Ley de Gobierno Digital, en el Sistema Nacional de Transformación Digital y en el marco de confianza digital. En este decreto 164 se aprueba la Política General de Gobierno. El eje 8 de esta política involucra 6 líneas claves sobre las que nosotros venimos trabajando en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y que encuentran su base central en todos los esfuerzos que se han venido construyendo durante muchos años por las entidades públicas. La primera línea es la gobernanza digital, la segunda es la ciudadanía digital, es el eje central de la Política Nacional de Transformación Digital, el tercer eje es la economía digital, el cuarto el talento digital, el quinto es la seguridad y la confianza digital, y el sexto es todo lo que involucra industria 4.0 o innovación digital, por mirarlo con un eje mucho más amplio. En esa línea, yo creo que los esfuerzos que vienen dándose, tanto en el sector público como en el sector privado, merecen que hoy el Perú pueda tener una mejor ubicación, una ubicación creciente, ¿no? En los indicadores internacionales. Estamos centrando en la Política Nacional de Transformación Digital en las personas, tanto las que ejercen el servicio público o privado, como aquellas que recibimos también el servicio, y definiendo una serie de habilidades, posibilidades, capacidades que las personas podemos tener en el entorno digital. Y esto tiene una trazabilidad porque se viene evaluando en la encuesta nacional de hogares que ejerce el INEI. Estas son 8 habilidades que están, sobre las que estamos centrando nuestros esfuerzos en la Política Nacional de Transformación Digital y que tienen que ver con comprar y vender por Internet, acceder a información, capacitarse, tramitar con el sector público y privado, operar en banca, todo lo que hemos avanzado en banca. Hoy en la mañana hubo este evento de inclusión financiera que ha sido liderado por ASBank y de alguna forma se da cuenta de cómo como país hemos ido avanzando en la inclusión financiera digital además, ¿verdad? Entonces, este esfuerzo de ciudadanía digital, nosotros hemos venido impulsando que la ONU lo reconozca ya como una medición en el índice de desarrollo de gobierno digital y de transformación digital del Banco Mundial en general, ¿no? El 2020 hubo un estudio que publicó el BID con respecto a cómo se había venido transformando el comportamiento de la ciudadanía en torno a la utilización de servicios públicos. Por ejemplo, el dato aquí es que el 61% de las personas que fueron entrevistadas dijo que había realizado un trámite en línea, sea público o privado, pero sobre todo público, ¿no? Entonces, existe un gran reto en la transformación cultural, pero existe también un gran reto en la preparación que tenemos aquellos que trabajamos en el servicio público y también en el servicio privado para poder pensar en digital desde el diseño. Otro tema importante que es que podemos rescatar de esta presentación del libro de hoy es cómo nos hemos transformado como personas, ¿no? Como ciudadanos, como ciudadanas, al utilizar tecnología. ¿Y por qué? Porque antes de la declaratoria de emergencia nacional, como bien se comentaba al inicio de este taller, de este seminario, la pandemia aceleró que todos comencemos a utilizar tecnología de manera más sencilla, más rápida, más decidida ante la necesidad de comunicarnos. Hoy, 1 de cada 6 compras al mes que realizan los peruanos ya es por Internet. 1 de cada 6 compras al mes. El Perú también ha venido liderando el esquema de pagos digitales en América Latina. Hemos venido avanzando en el reconocimiento transfronterizo de la identidad digital. Este jueves es la presentación del Observatorio de Comercio Electrónico en el Perú. La cifra del 2020 fue $6.000 millones. Se estima que el 2021 crecimos y que para el 2022 seguiremos creciendo. Entonces, miremos, ¿no? Volvemos hacia atrás de lo que les comentaba y es el ciudadano digital, la ciudadana digital. La ciudadanía puede ejercer una serie de beneficios, de capacidades, ¿no? El poder ejercer comercio electrónico
beneficia e impacta directamente en la economía de las personas. Entonces, sí, la tecnología puesta al servicio de las personas puede generar efectos de valor social y económico. Hemos venido avanzando también en todo lo que involucra, miren, otro dato interesante, ¿no? El 56% de las tiendas en línea hoy en el Perú tienen apenas un año de operación, es decir, han crecido en medio de la crisis sanitaria, ¿no? Se han formado aquí. Además, de acuerdo a un dato de Ipsos, los ciudadanos que están bancarizados prefieren hoy ya los canales presenciales, perdón, los canales digitales más que los canales presenciales. Es decir, los canales digitales han superado los canales presenciales. Hace poco también salió en gestión todo un análisis sobre más de 60.000 puestos de trabajo comerciales, o sea, puestos comerciales en bancos, en mercados de abasto, que pueden ya vincular este esfuerzo de las billeteras digitales. Es decir, cada vez más el ecosistema de billeteras digitales ha ido creciendo al interior del país, además de crecer en la capital. Y esto porque es importante, porque hemos cambiado en cuanto a, hemos mejorado al uso y a la adopción de tecnología en nuestro día a día. Hemos dado pasos importantes en gobernanza digital. Yo creo que como país nos falta un impulso más en cuanto a la institucionalidad y podemos comenzar a mirar este avance a nivel internacional, como bien se ha construido en esta recopilación que ha hecho Jaime en este libro, ¿no? O sea, hay unas bases sentadas y el Perú hoy se encuentra en el grupo A del índice de gobierno y tecnología del Banco Mundial. Esto es un gran avance para nuestro país. En la misma línea, uno de los grandes retos que tenemos es poder incorporar cada vez más mujeres en el mundo de la tecnología, ¿no? Hemos lanzado esta Plataforma Nacional de Talento Digital, es para toda la ciudadanía y hay un énfasis en niñas digitales. Hay un programa de Niñas Digitales Perú, acabamos de hacer un taller hace poco referente a poder hacer desarrollo, ¿no? Desarrollo de código con niñas entre 8 y 12 años, espectacular el taller. Yo invitaría a todas las personas que nos escuchan a seguir esta Plataforma Nacional de Talento Digital para que puedan mirar las siguientes versiones de Niñas Digitales Perú y también de Viernes de WhatsApp, que es para los emprendedores que pueden utilizar WhatsApp Business para mejorar toda su presencia en cuanto a el emprendimiento que llevan adelante. En cuanto a confianza digital, también creo que es importante comentar que todo servicio digital, toda plataforma digital o el avance entre el gobierno electrónico digital y la transformación digital, necesita esta mirada del marco de confianza digital para poder de alguna forma garantizar que cómo nos estamos comportando en este entorno digital se desarrolla de manera segura. Quiero invitarlos a mirar, el Centro Nacional de Seguridad Digital emite alertas integradas de seguridad y se desagregan de manera fácil, ¿no? Uno lo puede descargar y utilizarlas para su negocio, para su empresa, para su entidad pública o para una propia preocupación con respecto a la seguridad digital. Y hemos lanzado, también quisiera en esta misma línea invitarlos hacia la Alianza por una Internet Segura. Recientemente UNICEF hizo una presentación, una conferencia de prensa sobre un estudio que se había realizado que da cuenta de cómo los niños, niñas y adolescentes han estado expuestos a riesgos digitales durante estos casi 2 años de crisis sanitaria. Y uno de los datos que más me llamó la atención fue que el 82% de las niñas y adolescentes fue contactada, o sea, declaró haber sido contactada por alguien que no conocía a través de Internet. Entonces, esta alianza por Internet segura, de verdad que necesitamos que participemos todos ahí para poder ir avanzando en ese sentido. Para terminar, una de las últimas apreciaciones que me gustaría hacer y creo que es base para la construcción en adelante y es el tema de datos. ¿Cómo utilizamos los datos para generar transparencia en los actos públicos? Datos abiertos. Para generar rendición de cuentas y que podamos analizar el avance y el cierre de brechas en el territorio con datos referenciados. Para poder luchar contra la corrupción y poder tener todo un detalle de enfoque en cuanto a los procesos públicos, también en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Y cómo es que llevamos hacia un siguiente nivel, por ejemplo, la utilización de tecnologías de cuarta revolución industrial. Hemos constituido, junto con la cooperación coreana, el Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial, con el que estamos desarrollando proyectos de inteligencia artificial en favor de personas con mayor situación de vulnerabilidad. Siempre en este enfoque de gobierno y transformación digital con equidad
que constituye el eje 8 de la política general de gobierno. Nuevamente, de una manera muy rápida, estas apreciaciones y con mucho aprecio también, Jaime, porque el libro que se ha presentado hoy constituye una base importante para seguir avanzando en cuanto a la construcción de una gobernanza para el proceso nacional de transformación digital de nuestro país en favor de la ciudadanía en todas las regiones del Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Maruja. Muchas gracias, Maruska, por tu excelente presentación. Nos ha dado una overview muy importante de todo lo que se está haciendo y de todo lo que podemos también sumar desde la academia, desde las distintas veredas en las que nos encontramos. Muchas gracias. Damos ahora el uso de la palabra al doctor Walter Curioso, también por espacio de 15 minutos. Adelante, Walter. Muchas gracias, Andrés. Primero que nada, un saludo al panel. Quiero dar un especial saludo a Marushka Chocobar por sus excelentes aportes y comentarios. Y también un saludo y una felicitación especial al ingeniero Jaime Honores, en el cual hoy día estamos conversando acerca del libro Gobierno Electrónico hacia una tecnología humana, democrática y transparente. Él es un destacado, no solamente ingeniero, gestor público y también docente de la Universidad Continental, donde ha plasmado justamente en esta obra no solamente los distintos elementos del gobierno electrónico, sino la importancia y el rol que tiene para la optimización de procesos y la toma de decisiones, sobre todo en la administración pública, que tanto lo necesitamos, ¿no? Y es así que esta obra se constituye justamente en una fuente de consulta importante para todo servidor público, ¿no? Ya que el gobierno electrónico en realidad hoy en día es transversal, justamente forma parte y está vinculado no solamente con la política nacional de modernización de la gestión, sino también en las diversas políticas que tienen que ver con el gobierno digital, que tienen que ver con las distintas áreas donde buscamos justamente utilizar y aplicar las tecnologías de información y comunicación en beneficio del ciudadano, ¿no? Y por ello es importante justamente no solamente abordar los temas tecnológicos que bien se cubren en esta obra, sino justamente darle el valor de tener al ciudadano en el centro y abordar este tema de manera transparente y bajo también una política de gobierno abierto, como bien mencionó Marushka, ¿no? Hoy en día se están produciendo muchísimos datos en la gestión pública, en la gestión privada, pero justamente cómo esos datos aportan valor a no solamente los ciudadanos, sino también a la gestión pública en general, ¿no? Y por ello, en esta obra en la cual agradezco, ha sido un honor para mí haber escrito el prólogo, en la cual Jaime nos presenta, por un lado, las diferentes definiciones del gobierno electrónico desde diferentes ángulos y enfatiza justamente los modelos de interacción y las diferentes fases de desarrollo del gobierno electrónico, sino que también nos presenta el desarrollo del gobierno electrónico a través de diferentes fases bien determinadas, estas 4 fases donde cada entidad pública debe atravesar para que con la utilización de las diferentes tecnologías pueda aplicarlas para brindar valor al ciudadano y que justamente los servicios que se dan en el sector público sean más eficientes y más eficaces, ¿no? Para todos cada vez es más claro, y el COVID, justamente la pandemia por el COVID, ha resaltado y ha justamente acelerado los diferentes servicios, procesos, tecnologías vinculadas a la transformación digital, ¿no? Pero es importante no solamente promover su uso, sino también es importante definir una adecuada planificación estratégica de estos proyectos de gobierno electrónico, gobierno digital, sino también es importante tener en cuenta cuál es el rol que va a tener el ciudadano de participación en este proceso de cambio, ¿no? Y es importante tener mapeado los diferentes procesos antes de implementar una tecnología, ¿no? Porque si implementamos tecnología con procesos que están en el sector público y que muchos de ellos son ineficientes, son redundantes, ¿no? Muchas veces aplicar y implementar tecnologías puede más bien generar el caos y puede promover
justamente el desorden, ¿no? Y no queremos ello, no queremos desorden, no queremos caos, justamente queremos que las tecnologías aporten valor a los diferentes procesos. Por eso es que es fundamental también realizar un mapeo de procesos adecuado y si es necesario modificarlos, mejorarlos, optimizarlos y luego de ellos ya implementar tecnologías, ¿no? Y por ello que a través de diferentes instrumentos justamente podemos aplicar estas tecnologías y justamente el gobierno electrónico, y es algo que nos comparte Jaime en este libro, justamente puede servir como un instrumento poderoso para promover transparencia, para promover incluso participación ciudadana, ¿no? Las tecnologías nos permiten esa democratización, lo hemos visto en diferentes procesos, por ejemplo, en la telesalud, en la cual, en el marco de la pandemia, por primera vez se modifican las políticas y permiten que un profesional de salud se pueda conectar directamente con un ciudadano. Antes de la pandemia del COVID, las políticas, las normativas que existían solamente habilitaban a que profesional con personal de salud se comuniquen directamente, ¿no? Pero ha sido la pandemia, como manifesté, en ese proceso transformador y acelerador del cambio, el que justamente permitió modificar algunas normativas y ya hoy es posible justamente esta relación más cercana y que justamente promueve y es un instrumento también para disminuir inequidades, ¿no? Se discute también cómo el rol de las tecnologías pueden ayudar o promover o acrecentar inequidades, ¿no? Estamos hablando de gobierno electrónico cuando todavía muchas ciudades, muchas comunidades en el Perú y en muchas partes del mundo no tienen ni siquiera electricidad, ¿no? Entonces es importante también garantizar también algunos componentes importantes como es el de la infraestructura, ¿no? Necesitamos garantizar el acceso a Internet justamente a las comunidades que más lo necesitan, porque si no vamos a estar hablando de telesalud, vamos a estar hablando de inteligencia artificial, vamos a estar hablando de Internet de las cosas, cuando no va a ser inaccesible a muchas comunidades y a muchas personas en muchas partes del Perú, ¿no? Otro aspecto que destaco del libro es justamente un capítulo específicamente dedicado a los factores críticos de éxito, ¿no? Para el gobierno electrónico, donde si bien es cierto, hay un factor que cumple la tecnología, ¿no? Pero justamente uno de los factores principales son las personas, ¿no? Y cuando hablamos de personas, hablamos de diferentes procesos culturales, ¿no? Entonces, el rol que tiene los factores sociotécnicos y culturales es fundamental. Hablamos de cultura digital, hablamos la necesidad de alfabetización digital, y en los diferentes procesos necesitamos alfabetización digital en salud, alfabetización digital en educación, en general en los diferentes procesos, ¿no? Ese es un aspecto fundamental. ¿Qué más necesitamos? ¿Cuáles son los otros de los factores críticos de éxito? El rol que tiene el liderazgo político, la gobernanza, son aspectos importantes. Otro de los aspectos importantes es justamente la formación de recursos humanos. Y lo hemos visto en el contexto del COVID, cómo la aparición rápida de la telesalud, ¿no? Ante el cierre de muchos establecimientos de atención primaria y del primer nivel de atención, justamente promovieron a que los médicos puedan conectarse desde sus casas o desde cualquier lugar con sus pacientes, ¿no? Y es algo que necesitamos también nosotros capacitar a nuestros recursos humanos, capacitar a profesionales de salud en telesalud, en telemedicina, en historias clínicas electrónicas, pero también necesitamos capacitar a nuestros ciudadanos, a las personas, al público en general también, ¿no? Inclusive desde las universidades, ¿no? Y por eso es importante también el rol de introducir todos estos conceptos de gobierno digital, gobierno electrónico, en las currículas de salud, la importancia que tienen los tópicos de telesalud, historias clínicas electrónicas, desde estudiantes, desde pregrado, ¿no? El Ministerio de Salud, por ejemplo, para el caso de la telesalud, ya ha hecho un primer paso importante. Por primera vez ya se ha introducido las competencias para el estudiante de medicina, los tópicos de telesalud, teleinterconsultas, telemonitoreo, telediagnóstico, etcétera, pero aún faltan mucho más que abordar, ¿no? Porque justamente
el gobierno electrónico involucra muchos componentes, pero es un primer paso y considero que las currículas también de las diferentes universidades y las diferentes facultades también es importante ir adaptándonos, mejorándonos, optimizando en este nuevo marco también de la nueva normalidad, ¿no? Obviamente el tema de recursos también es cumple un rol importante dentro de los factores críticos de éxito, las políticas públicas también, y cómo las políticas también van mejorando y van optimizándose conforme a las circunstancias. Lo hemos visto en el caso de la pandemia por el COVID-19, donde se han emitido diferentes normas, decretos supremos, etcétera, justamente para promover e impulsar el gobierno electrónico, el gobierno digital y los diferentes procesos de transformación digital. Las políticas también de telecomunicaciones, importantísimo, y seguir impulsando con proyectos emblemáticos de alto impacto, ¿no? Y acá también hay un rol importante que juegan diferentes instituciones. Ya la Secretaría de Gobierno Digital cumple una labor fundamental justamente para impulsar todas estas líneas. Hay un rol importante que tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación de también impulsar y brindar recursos, apoyar proyectos de investigación especiales justamente que aborden este tema con alto impacto, ¿no? Y el rol que tienen las alianzas, ¿no? No voy a dejar de resaltar el rol que tienen las colaboraciones, ¿no? No solamente las colaboraciones a nivel nacional entre instituciones públicas, privadas, universidades, ONG, etcétera, sino las colaboraciones sur-sur o colaboraciones norte-sur, en las cuales hay alianzas entre el sector gobierno, el sector privado, el sector académico, justamente para promover no solamente investigación, promover desarrollo, innovación, donde también el sector privado y las diferentes agencias internacionales y la comunidad internacional también juegan un rol. ¿El objetivo cuál es? Que cada vez sensibilicemos a más actores, ¿no? Yo creo que en este ecosistema complejo del gobierno electrónico, interactúan muchos factores y muchos actores, y justamente nosotros debemos apuntar hacia una visión y con una estrategia global, interactuando, incorporando siempre las buenas prácticas internacionales, son aspectos importantes justamente para aprender de lo que se ha avanzado en otros países y en otras experiencias nacionales e internacionales, y por eso es que es fundamental este tipo de obras, este tipo de libros de gobierno electrónico del ingeniero Jaime Honores, que justamente plasma las evidencias junto con la experiencia, ¿no?, de un gestor público en el pase también y en la interacción que ha tenido en las diferentes instituciones, cada una con sus particularidades, cada una con su cultura, cada una con sus procesos específicos, ¿no? Y por eso es importante también aprender de las lecciones no positivas, ¿no? Por eso yo creo que es importante aquí siempre aprender y siempre tratar de escuchar, aprender, y basarse en evidencia, ¿no? Actuar en base a evidencia, nuestras políticas basadas en evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es necesario reinventar la rueda, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de proyectos de gobierno electrónico, de gobierno digital, siempre aparecen, ¿no?, algunas soluciones mágicas que pretenden solucionar muy rápidamente algunos proyectos complejos, y por eso tener mapeado también los factores negativos que impiden el desarrollo y la implementación de proyectos de gobierno electrónico es fundamental, y este libro justamente lo aborda también con un capítulo específico que aborda las ventajas, las desventajas de la aplicación de experiencias en gobierno electrónico. Y finalmente quiero también destacar el rol que tiene la interoperabilidad. Es uno de los grandes desafíos que tenemos justamente para el gobierno electrónico, es la interoperabilidad para el desarrollo en diferentes sectores, en salud, en educación, etcétera, ¿no? En resumen, destaco de nuevo y felicito de nuevo al ingeniero Jaime Honores por plasmar en este libro una serie de conceptos fundamentales en gobierno electrónico. También destaca una serie de casos de éxito de gobierno electrónico basados en su experiencia por el pase en diferentes instituciones públicas, y finalmente aporta este libro también con serias recomendaciones prácticas útiles para los gestores públicos, ¿no? Este libro, como manifesté, se constituye justamente en una importante fuente de consulta, no solamente para los profesionales, para estudiantes también que estén interesados en los procesos de modernización del Estado y el rol justamente que cumplen las tecnologías de información, justamente para aportar soluciones que beneficien al ciudadano con ética, con transparencia
y que generen un impacto positivo al público en general, a la comunidad en general y a la sociedad. Así que agradezco de nuevo a el ingeniero Jaime por el honor de haber escrito el prólogo de este libro y por invitarme a este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gracias, Walter Curioso. Creo que hemos tenido un panel excelente con el autor y dos miradas muy complementarias y que han enriquecido esta presentación. Y ahora vamos a iniciar una ronda de preguntas con lo que hemos ido recogiendo en el chat. Voy a hacer dos preguntas inicialmente para cada uno de los participantes. Entonces, primero para Jaime Honores. María Tamay dice, ¿no? Buenas tardes, saludar y felicitar al ingeniero Jaime por enorme aporte. Y mi consulta es, ¿qué mecanismos o estrategias deben considerar las entidades públicas para generar mayor confianza de los ciudadanos que aún se resisten al uso de los servicios públicos a través del uso de las TICs? Esa sería la primera pregunta. Y la siguiente pregunta también para Jaime Honores es, bueno, buenas noches, dice Félix, excelente explicación sobre la gestión de gobierno a través de herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías. El pueblo en general está tomando conciencia del uso de esa herramienta. ¿Qué hacer para que los trámites públicos se puedan agilizar aún más y la gente pueda aceptar definitivamente y sin recelos esos trámites? Empezamos con Jaime y luego formulo las siguientes preguntas. Adelante. Gracias, Andrés. Bueno, gracias, Brusca, gracias, Walter, por sus brillantes comentarios y por su colaboración en este conversatorio. Creo que también los oyentes, los participantes valoran su excelente disertación. Bueno, mi saludo a María Tamay, creo que la conocí en unos viajes como jefe de ONGI ahí por la selva. Gracias por el comentario. Y la pregunta es que las entidades públicas deben comunicar. Yo creo que por más cosas que hacemos, hoy día, por ejemplo, Marusca ha hablado de muchas cosas que tenemos como país y de repente muchos de ustedes no saben, ¿no? Pero el Estado y las diferentes gestiones de los gobernantes creo que tienen una debilidad en común, una falta de comunicación con el ciudadano, ¿no? Muchas cosas buenas que se hacen en las entidades públicas y el ciudadano no se entera, ¿no? Yo les he dado varios casos de uso, varios casos de éxito. Seguro muchos de ellos ustedes no lo conocen, ¿no? Porque los funcionarios públicos, las entidades públicas, tienen una gran debilidad ahí. Ahí el tema de redes sociales, ahí el tema del community manager, debe jugar un rol importante y debe redefinirse muchas funciones, ¿no? Tenemos en las entidades públicas a veces una oficina de imagen institucional, pero que generalmente son pocas personas, ¿no? Todas de una u otra forma enfocadas en lo que hace el titular de la entidad. Son 3, 4 personas que hacen de reportero, fotógrafo, haciendo nota de prensa. Pocas veces hay alguien que se dedique justamente a comunicar lo bueno que se hace con el ciudadano. Cuando pasa algo malo en una entidad pública, cuando un funcionario público comete alguna irregularidad, los medios tradicionales son los primeros en atacar y sacar policía, fiscal, juez, ¿no? Siempre poniendo el cargo público, nunca lo personalizan, ¿no? La ciudadanía va percibiendo que todo funcionario público es corrupto, es sinvergüenza, etcétera, etcétera. Cuando hacemos algo bueno en el Estado, generalmente no se comunica. No se comunica no solamente por los medios, las propias entidades públicas han buscado eso, ¿no? Segundo es que hay que hacer pilotos, hay que incluso en algún momento salir al ciudadano. Me acuerdo que en la época estuve en el MIDIS, con Walter de viceministro, nos sacamos MIDIS en tu barrio, ¿no? Íbamos con nuestras laptops, con nuestros routers, armábamos carpas en los barrios más pobres, ¿no? Y hablábamos con los ciudadanos de esas comunidades, de esas ciudades, ¿no? Y en este caso los empadronábamos para que tengan una clasificación socioeconómica. Ese tipo de trabajo deberíamos hacer las entidades públicas, salir de la oficina, ¿no? Acercarlo más al poblador, al ciudadano que necesita, enseñarle, mira, así tú puedes hacer un trámite, ¿por qué tienes que hacer una cola? ¿No? Enseñarle, poner videos tutoriales, ¿no? Los jóvenes apoyan este tipo de cosas, muchas personas
ancianas o de edad, no entienden estas cosas, pero tienen un nieto, tienen un sobrino, tienen un hijo, lo pueden ir orientando y lo pueden ir haciendo por ellos, ¿no? Pero ahí lo que falta es una mayor sincronización y comunicación, creo, de la labor que hace una entidad pública con sus ciudadanos. Está respondiendo a la pregunta de María May, ¿no? En el tema, la segunda pregunta creo que era de Félix, me decías, Andrés, ¿no? Del tema Sí, de correcto. los procesos, ¿no? Repetirme. Vamos a buscar la pregunta de Félix. Dame un segundo que hay varias preguntas que están llegando por el chat, lo que es muy positivo. A ver, si la pregunta era de Félix, efectivamente, excelente explicación sobre la gestión de gobierno. El pueblo general está tomando conciencia del uso de esa herramienta. ¿Qué hacer para que los trámites públicos se puedan agilizar aún más y las personas puedan aceptar definitivamente y sin recelos esos trámites? No, yo creo que aquí el tema primero es los procesos deberíamos automatizar, ¿no? Todavía hay muchos procesos que se siguen utilizando de manera tradicional. Hace 20, 30 años se diseñaron y había un señor que se creía el papá de toda la casa, de todo el ministerio, y decía, bueno, acá todo papel, quizá en esta entidad pasa por mi firma, ¿no? Así que, si haya un valor agregado o no, pasaba por su escritor, ¿no? Y su firma manuscrita y su sello. Mi compadre que está a la derecha y mi compadre que está a la izquierda, como son mi brazo derecho y izquierdo, que también lo revise, ¿no? Se han pasado 20 o 30 años y una de las características del Estado es que a veces nos enfrascamos o no queremos salir del status quo, ¿no? Entonces, hoy día hay herramientas para eso. Los procesos deberían revisarse. No llevar tal como está en la presencialidad a la virtualidad. Son dos escenarios totalmente diferentes. Por eso muchas empresas hoy día con la pandemia han fracasado, porque han digitalizado cosas, ¿no? Tomando como referencia la presencialidad. Y es muy diferente trabajar en una oficina, con una tienda, con 5 vendedores, con un horario de 8 a 5, ¿no? Y luego agarrar esa tienda y ponerla virtual 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Y tus pedidos de repente se incrementan en un 400, 500%. Hemos hecho transformación digital, ¿no? Lo que has hecho es digitalizado un formulario, un pedido, ¿no? Un método de pago, pero tu proceso sigue siendo el mismo. No has transformado tu zona de despacho, tus inventarios, tu delivery, y eso ha traído como consecuencia que muchas veces el ciudadano, el cliente tenga una mala percepción del servicio y muchas empresas incluso hayan quebrado por eso. Es importante que los procesos se rediseñen, se modelen y se automaticen, ¿no? Herramientas como los BPMS, que los Business Process Management System, que permiten sistematizar todo un proceso, ¿no? Y otra cosa importante que también lo mencionó Maruja es la seguridad, ¿no? A veces por un incidente de seguridad, por una mala práctica, por un incidente, un cobro, una estafa, ¿no? Hace que el ciudadano sea reacio, ¿no? Ya no tiene la confianza en eso, ¿no? Hay que entender que la tecnología está llena de máquinas, de software, y eso en algún momento puede fallar. Lo más importante es reaccionar rápidamente y resolver el incidente. Porque eso sucede en la presencialidad con la virtualidad. O sea, nadie va a decir que cuando he hecho un trámite presencial nunca veo fallas, no veo problemas. También se dan. De repente, como estás ahí presencial, has observado, has percibido que te lo han resuelto rápidamente, ¿no? Pero cuando es virtual, pasa eso y se demoran 2, 3, 4, 5, 30 días, ya la cosa cambia, genera una desconfianza. De ahí las entidades públicas tienen que incidir mucho en la seguridad digital. Hoy día tenemos nuestra data, nuestra información, prácticamente a dispensa de la tecnología. Entonces hay que poner mucho énfasis, inversión, mucho foco en la seguridad digital, puesto que de eso también depende que los ciudadanos puedan, ¿no?, confiar, ¿no?, puedan apostar por esta nueva forma de interactuar con el Estado, con el gobierno. Muchas gracias, Jaime. Para Maruska, en realidad voy a hacer una síntesis de varias preguntas que están asociadas, ¿no? Hay una preocupación de la implementación del gobierno digital en el nivel regional y local, ¿no? Se entiende que algunas preguntas que dicen que es muy burocrático o que, digamos, falta mucho por hacerse, también de que hay como resistencias, incluso, digamos, corrupción que quisiera que no se implemente la tecnología. ¿Cómo hacer
para que en el nivel regional y local se pudiera avanzar mucho más en el gobierno digital? Esa sería la primera pregunta. Y hay unas preguntas que están más ligadas a temas específicos. Por ejemplo, la validez de la firma digital en los trámites públicos. Hay un participante que quiere saber en dónde se está aplicando, ¿no? Lo segundo, si es que pudiera darse mayor peso a los fedatarios informáticos, ¿no? Para que pudieran apoyar más en este tema de implementación. Adelante, Maruska. Muchas gracias, Andrés. A ver, yo creo que bastante válidas las preguntas con respecto a esta preocupación de cómo llegamos a los niveles regionales y locales, en todo sentido. Y una de las principales preocupaciones y enfoques que estamos teniendo, tanto en la Política Nacional de Transformación Digital, como todo aquello que está derivado de estos 6 pilares que les comenté, de la ciudadanía, la economía, el talento, la innovación, la misma gobernanza, con respecto al proceso nacional de transformación digital, tienen un componente bastante amplio en gobiernos regionales y locales. Para mencionar algunos temas, en el Decreto Supremo 029 se dio la posibilidad de que la Secretaría, ¿no?, en la presidencia del Consejo de Ministros, pudiera lanzar esta plataforma Nube Perú. Significa que podemos colocar dentro de la nube de la Secretaría, en este caso en la nube del Estado, ¿verdad?, todos los servicios digitales que requieran las entidades públicas, sin necesidad que se construyan infraestructuras o que se inviertan en infraestructuras. ¿Qué hemos hecho ahí para resolver, por ejemplo, toda la necesidad de mesas de partes digitales que no existían al inicio de la pandemia? Más de 600 municipalidades hoy cuentan con la plataforma Facilita, que permite rápidamente generar formularios, ¿no?, para mesas de partes digitales, para acceso a la información pública, para libros, reclamaciones y todo aquello que se requiera en trámites de una interacción. Recordemos que aproximadamente el Estado, nosotros tenemos cerca de 40.000 servicios públicos y muchos de ellos son servicios de una sola interacción, ¿no? Donde el ciudadano va, solicita o hace un trámite y se puede resolver mediante un formulario, una metodología de pagos, en algún caso cuando hay una transaccionalidad mayor, y la subida de algún documento. Entonces, esto es número 1. Número 2, hemos dispuesto de un equipo para poder ayudar a las municipalidades, a diferencia de el 2019 o 2018, donde era complejo llegar a las municipalidades a nivel nacional por estos viajes que se tenían que hacer. Hoy les puedo asegurar que de las más de 200 personas que están conectadas aquí, muchas personas son de regiones, porque se ha democratizado el acceso a todo tipo de conocimiento, talleres, hemos podido participar en talleres internacionales, en algún momento con más de 11.000 personas de manera concurrente en 4 o 5 días de los foros que podíamos hacer de innovación, por ejemplo, hasta el año pasado. Hoy, la próxima semana, estamos lanzando con la cooperación coreana 4 días completos de un programa de competitividad digital al que aprovecho para invitarlos, porque son 4 días de 4 de la tarde a 8 de la noche, muy enfocados en toda la experiencia Corea en temas de interoperabilidad, gobierno digital, transformación digital en general. Esto no sería posible si no estuviéramos a través de digital, ¿no? O sea, tendríamos que hacer el evento, ir a la región, entonces creo que es cada vez más oportuno y sencillo. Ahora, ¿dónde sí tenemos cosas más complejas? Lugares donde tenemos que resolver la conectividad. Definitivamente ahí venimos dando un impulso para poder coordinar de manera permanente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero es un reto la conectividad aún en el Perú, pero sin embargo sí se vienen dando pasos alrededor. Segundo, el compromiso de los alcaldes y de los gobernadores. Estamos tratando de impulsar que estos alcaldes y estos gobernadores que dejan este año ya, ¿no?, con las nuevas elecciones, dejen un buen diagnóstico en cuanto a las necesidades de gobierno, de transformación digital e implementación de tecnología, y como bien comentaba Walter, todo este conocimiento que necesita tener el mismo funcionario público, ¿no?, para poder incorporarse rápidamente a la tecnología. Yo quisiera que nos remontáramos al 6 o 15 de marzo del año pasado, cuando de pronto tuvimos todos que comenzar a utilizar Zoom, Meet, Microsoft Teams, etcétera, etcétera. Les puedo asegurar que muchos o casi ninguno seguimos un curso para llevar esto, ¿no? De pronto, ¡pum!, ya, da clic aquí y se acabó.
¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como esta barrerita que todavía nos acompaña de decir, oye, le tengo un poco de temor al asunto. Bueno, con la crisis sanitaria eso simplemente se quedó atrás y creo que hoy somos mucho más, tenemos mucho más interés en irnos involucrando. Miren, el año pasado, cuando se lanzó el primer bono, no teníamos un ecosistema de pagos digitales. Hoy tenemos más de 8 millones de ciudadanos que tienen una billetera digital, por decir solamente una marca, ¿no? Justo hoy en la mañana se ha hecho esta presentación. 8 millones de ciudadanos y más de 1,5 millones de ciudadanos han recibido bonos a través de billeteras digitales. ¿Quién les enseñó a los ciudadanos a utilizar billeteras digitales? Mira, es necesario que los servicios sean sencillos, fáciles, que no necesites todo un curso o un programa para poder seguir. Entonces, y para terminar, en nuestro enfoque con respecto a poder seguir cooperando de manera enfática con los gobiernos regionales y locales, venimos desarrollando todo el impulso de territorios digitales confiables. Es decir, hemos certificado ya 6 gobiernos regionales y estamos comenzando a certificar municipalidades en la utilización de datos para la toma de decisiones. Esto significa www.geoperú.gov.p. Ahí hay 3 miradas, ¿no? De vigilancia, de cumplimiento en cuanto a cierre de brechas. ¿Qué cosa necesitamos nosotros exigirles a nuestras autoridades? Porque ahí está bien claro cuáles son los indicadores de anemia, de conectividad, de todo lo que involucra territorio, ¿no? Si estamos llegando con 4G, con 2G, por hablar de tecnología, pero en realidad desempeño escolar, más de 700 capas de información. Y entonces, esto significa que los gobernadores o los alcaldes o los trabajadores de cada una de las entidades a nivel de los gobiernos regionales y locales, pues vamos a desarrollar este trabajo conjunto con el gobierno central para llevar adelante esta toma de decisiones basadas en datos, que no es algo complejo, pero es algo necesario. Entonces, creo que por ese lado podría orientar la respuesta, Andrés. Muchas gracias, Marushka. Para Walter, curioso. Hay una pregunta muy ligada a otra. Percy Torres señala cómo se podría realizar una interoperabilidad entre el sistema de salud privado y público para poder tener un solo sistema de historias clínicas unificado. Y es muy relacionada la pregunta de Rodríguez Suárez, que señala ¿cuál es su opinión de la salud digital y si existe interoperabilidad en el sector público? Porque durante la pandemia hemos visto muchos datos duplicados y fragmentados, lo cual no permite un análisis adecuado para la toma de decisiones. Dice, nunca se han llevado bien el MINSA, el Salud, las Fuerzas Armadas y el sector privado. Esa sería como la primera pregunta para Walter. Y la segunda pregunta, ¿consideras que es posible, el presidente ha anunciado, dice la participante, que se van a conectar el 50% de los hospitales, ¿no? Lo dice Víctor Arévalo, a nivel nacional. ¿Qué tan viable consideras ello y cuál es tu opinión sobre esa medida de política pública? Adelante. Gracias, Andrés. En realidad, 2 excelentes preguntas y justamente tienen que ver con el gran desafío que mencioné, que es el tema de la interoperabilidad, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, efectivamente, cuando hablamos de salud digital, hablamos de varios componentes, hablando ya de arquitectura, ¿no? Mencioné que necesitamos una capa de infraestructura donde está justamente la conectividad, está el equipamiento, está la seguridad de la información, etcétera. Pero hay otro componente, otra capa que justamente está sobre la capa de infraestructura, que la denominamos la infoestructura, ¿no? Que es la plataforma de información en salud, donde en el centro está justamente las historias clínicas electrónicas, ¿no? Y que las historias clínicas electrónicas, obviamente, viéndolo como sistema, también se componen de varias piezas que comienza con el mapeo de procesos, pero que tienen un componente importante que son de los estándares, ¿no? Y justamente es uno de los puntos importantes cuando hablamos de interoperabilidad. Es decir, si no integramos los estándares de información, si hablamos de salud, estándares de información en salud, pues no va a poder haber esa
verdadera comunicación entre los diferentes sistemas. No vamos a poder hablar el mismo idioma entre salud, MINSA, los privados, las sanidades de las Fuerzas Armadas, etc., ¿no? Ahora, estos estándares de datos ya han sido establecidos hace 16 años por lo menos. De hecho, el Decreto Supremo 024/2005, ¿no?, que aún sigue vigente, pero como comprenderán, luego de 16 años ha habido toda una evolución de estándares en el mundo y es necesario actualizar urgentemente este Decreto Supremo para alinearnos a los estándares vigentes, los óptimos, que nos van a permitir justamente una óptima intercambio de información y una óptima interoperabilidad. Estamos en ese proceso. Al día de hoy, lamentablemente, no están implementados todos los diferentes catálogos de datos que nos permitan una adecuada interoperabilidad. Claro, hay interoperabilidad técnica, hay interoperabilidad semántica, diferentes tipos de interoperabilidad, ¿no? Y quizás, ¿no?, como hemos estado, como tanto Marushka y Jaime han manifestado, no va tanto por el lado técnico, ¿no? Va más por el lado cultural, de personas, de organización, etcétera, ¿no? Porque el componente técnico existe, como digo, las características técnicas vienen desde el 2005, ¿no? Desde el 2005 ya está el origen. Y hay diferentes normativas que nos dicen cómo integrar, ¿no? Cómo integrar los sistemas, cómo integrar las plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Sin embargo, necesitamos avanzar muchísimo más, ¿no? Ahora, vinculándolo con la siguiente pregunta, claro, es posible conectar 50% de los hospitales, sí, pero el asunto es qué y cómo, ¿no? Es decir, podemos conectar, pero ¿qué implica conectar? Implica brindarles conexión a Internet. ¿Para qué? Para que se puedan comunicar por WhatsApp, por correo, por videollamada, ¿no? Hay diferentes complejidades en uno u otro mecanismo, ¿no? ¿Cuál es lo óptimo? Lo óptimo es no solamente conectar para brindar una videollamada y que podamos decir que ya estamos haciendo teleconsultas, ¿no? Sino es importante vincularlo en este marco de un ecosistema que permita justamente proveer servicios digitales en salud, ¿no? Mencioné que hay que asegurar infraestructura, pero hay que asegurar también infraestructura que nos permite interoperabilidad. ¿Interoperabilidad con qué, por ejemplo? No solamente que me permita hacer una teleconsulta, ¿no?, y implementar servicios de telesalud, sino que esas prestaciones de telesalud a distancia tienen que ser acompañadas de su registro en una historia clínica electrónica, ¿no? Entonces, para hablar de realmente una integración de servicios y hablar de interoperabilidad, los servicios de telesalud tienen necesariamente que estar integrados con las historias clínicas electrónicas, ¿no? Y desde el concepto del Ministerio de Salud tendría que ya estar implementado el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, que está pendiente desde el año 2013 con la ley 30024 que creó justamente este registro nacional, ¿no? Entonces, claro, tenemos ley de telesalud que fue modificada con el decreto legislativo 1490, ¿no? Pero hay muchos pendientes, ¿no? Y hablando de cara al ciudadano, no olvidar que estamos hablando de gobiernos electrónicos donde el centro es el ciudadano, justamente el decreto legislativo 1490 que salió en pandemia y que permite justamente, modificó las definiciones, modificó varias cosas, y un punto importante justamente nos da una disposición complementaria, ¿no?, que brinda acceso gratuito a cualquier persona del Perú, ¿no?, que pueda tener acceso a los servicios del Ministerio de Salud. Es decir, yo puedo tener mi celular, puedo estar en una área donde ni siquiera mi cobertura es del proveedor que tengo, pero basta que tenga acceso a alguna línea de internet que cubra, que tenga cobertura. Yo, si me conecto a un servicio del MINSA, telesalud.minsa o algún dominio, yo podría tener ya interacción. Eso está en la ley, está en el decreto legislativo 1490, pero aún al día de hoy no se ha implementado. ¿Qué permitiría eso? Justamente disminuir la brecha de inequidad. Permitiría que cada ciudadano, desde la palma de su mano, pueda tener acceso no solamente a información que permitiría
tener acceso a teleinformación, teleeducación, etcétera, tener acceso a llamadas, podemos hacer consultas, pero no solamente por teléfono, que es lo que básicamente se ha estado dando desde la pandemia hasta ahora, ¿no? Sino también justamente lo que necesitamos son llamadas, videoconsultas, ¿no? Videoconsultas porque vamos a tener el ancho necesario justamente, ¿no? A través del acceso gratuito, justamente para tener acceso a aquellos servicios. Y aparte, tener acceso a información, tener acceso a videos, todos estos videos que están disponibles en el Ministerio de Salud, que ha desarrollado eSalud y muchas otras organizaciones. Bueno, todos esos pueden estar disponibles porque el decreto legislativo justamente brinda acceso, no dice a un canal, dice a los canales, diferentes IPs, que justamente el Ministerio de Salud brinda acceso. Entonces ahí también, desde hablando de gestión pública, hay una tarea pendiente donde, claro, una labor importante es del Ministerio de Salud, pero también cumple un rol importante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces, pensar en ecosistemas, pensar en que cuando hablamos de un servicio específico de gobierno digital, en este caso de salud, cuando hablamos de telesalud, cuando hablamos de historias clínicas electrónicas, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que pensar de manera integrada, ¿no? Ya nuestro desarrollo no debe estar enfocado solo en un registro específico para sintomatología de COVID, no. Tenemos que pensar no solamente ya en registros integrados, donde ya el vinculador debería ser el DNI, yo ya no tengo necesidad ya de pedirle de nuevo todos los datos, no debería ya crear un registro, ¿no? En donde vuelva a pedir el nombre, el apellido, la edad, la dirección, etcétera, cuando ya mucha de esa data la puedo integrar con bases de datos que ya existen, ¿no? Esa sería la respuesta, Andrés, gracias. Muchas gracias, Walter, por tus excelentes alcances. Hemos compartido por el chat el enlace de la encuesta para recabar las opiniones de los participantes a este evento y que va a servir para acceder a la constancia de participación. El enlace de esta encuesta estará disponible solo el día de hoy. Les recuerdo que la constancia de participación saldrá con los nombres y apellidos que ustedes registren en esta encuesta y serán remitidas a sus correos electrónicos en un plazo de 30 días posteriores a este evento. Felicitamos nuevamente a Jaime Honores por su excelente libro y a nuestros panelistas, Maruska Chocobar y Walter Curioso, por sus valiosos comentarios. Muchísimas gracias por su valiosa participación. Damos por concluido nuestro conversatorio Gobierno Electrónico hacia una tecnología humana, democrática y transparente. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Andrés, Walter, Muchas Jaime. gracias. Un gusto, Gracias, cuídense. Gracias, Walter. Gracias, Andrés, Maruja. Cuídense. Gracias, muchas A gracias. todos.